Parte del riñón. Bueno, dividieron casi todo lo normal y una parte de lo normal, ¿sí? Entonces vamos a ver un repaso de las anormalidades más que nada. Algunas cosas van a mezclar, pues ya dio algunas. Entonces la evaluación normal del riñón abarca los riñones, sistema colector, pene renal, uretra de vejiga, uretra, genitales y el líquido amniótico. Para los cortes axiales, donde vemos los riñones a cada lado de la columna, siempre el columna en hora 12 o en hora 6, para poder medir las perenales, y un corte axial en vejiga que usamos también para las arterias umbilicales y la represión vesical. El corte sagital, donde vemos el riñón y la glándula suprarrenal, y los cortes coronales, también vemos la posición de los riñones, a qué altura están y el flujo de sangre de cada riñón. El líquido amniótico, antes semana 30, después semana 30. Antes semana 30, bolsillo mayor, lo normal es entre 2 y 8. Después semana 30, usar el índice de líquido amniótico, lo normal va entre 5 a 25. Todo queda bien computado. Entonces, nosotros son las anomalías. La principal división de las anomalías, cuando encontramos algunas, debemos tener este esquema. Pueden ser anomalías del número, posición o fusión. Podemos ver las anomalías del parénquima renal o del sistema colector. En las anomalías del número, posición o fusión están la agenesia, que puede ser de uni o bilateral. La ectopía renal, vemos fosa renal vacía, y el riñón puede estar incluso en el tórax o en la pelvis. Simple, si permanece en el mismo lado del riñón, pero está más alto o más bajo. Cruzada, si el riñón del lado izquierdo se va por la derecha, no muerto los casos después. Fusión, en herradura, por ejemplo. La hipoplasia renal, un riñón más pequeño, por supuesto. La anomalía del parénquima renal, está la displasia renal multiquística, la poliquistosis renal y la displasia renal obstructiva. Tengo guardado en el video isogénico. Y la anomalía del sistema colector se divide en superiores o inferiores. La superior es la dilatación de la pelvis renal, la fusión pielo-ureteral o síndrome de la unión, la anomalía de la unión urétero-vesical, que se divide en reflujo vésico-ureteral, el mega-uréter o el ureterocele. El doble sistema colector y las anomalías inferiores, válvulas uretrales, la atresia uretral. Bueno, y ya lo que son las anomalías de número, posición o fusión, como vimos, se dividen en estas, ¿sí? Acá vemos un corte. ¿Cómo se llama este corte? Un corte axial. ¿Qué? Esto es un riñón, derecho e izquierdo, y al otro lado no encontramos nada, ¿verdad? Entonces ¿cómo le llaman esto? Agenesia unilateral. ¿Cómo le llaman esto? ¿Cómo le llaman eso? Agenesia unilateral. No, fosa renal vacía. ¿Sí? Puede estar más abajo. Sí. Entonces cuando describen fosa renal izquierda-derecha vacía. Y acá, ambas fosas renales vacías. ¿Sí? Y sin líquido. Y aparentemente sin líquido esa imagen. Yendo a la agenesia unilateral, ahí está, una fosa renal vacía. No se identifica parénquima ectópico, hacemos un barrido de arriba a abajo, no encontramos riñón en otro lado. Hay una hipertrofia del riñón
que queda, ¿verdad? Porque asume la función del otro, entonces la hipertrofia, para que tengan un valor en la cabeza, edad gestacional, el límite superior es más 10 para el tamaño del riñón. ¿Sí? Hasta los 40, doctor. Sí. 40 más 10. Sí, si tiene 20 semanas, hasta 30 es normal. ¿Sí? Si tiene 30, hasta 40 es normal. La vejiga está presente, entonces nos dice que el riñón está filtrando. Nunca hablamos de función renal si es que no hacemos nada invasivo. ¿Sí? El líquido puede estar normal. A poner Doppler en un corte coronal, ¿verdad? Vemos una arteria renal, falta al otro lado. Por más que sea ectópico morfélico, igual van a hacer ahí la arteria renal, pero va a ir hacia abajo. Pueden hacer ahí o pueden hacer el ilíaca a veces. Como decía la doctora Juana, que complicó mi mañana, esto es un corte sagital, ¿verdad? ¿Esto qué es? La glándula suprarrenal. Eso. Estamos buscando una suprarrenal normal. Como toda anomalía no tiene una imagen normal, pero ya si yo vi una primera imagen había una normal. ¿No es poco? Normalmente la suprarrenal, acá, se ve el riñón, ¿verdad? Y parece un borro frigio encima del riñón. ¿Sí? Cuando el riñón no está, esto se cae. Se cae y se queda acostada. Había la imagen, había sido mala. Entonces vemos la suprarrenal acostada y la fosa renal vacía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo describen esto? Fosa renal vacía. Riñón X, riñón del lado X, ¿verdad? Aspecto normal, buena dimensión corticomedular, penis no dilatada, ¿verdad? Tamaño aumentado. Tamaño aumentado, línea normal. No se observa el riñón lateral, fosa renal vacía y tampoco se observa parénquima renal ectópico. ¿Sí? Y al doble color se observa una sola arteria renal. Cuando es bilateral, las dos fosas renales están vacías. Otra vez, al hacer el barrido, no se observa parénquima ectópico. La vejiga no está cargada, no distendida, perdón. Líquido ausente y ausencia de ambas arterias renales. ¿Qué le dicen a este paciente? Chao. Un poco más diplomático. Sí. No tiene chance de vida, ¿verdad? Bueno, sí. En este caso puede ser síndrome de Potter, porque síndrome de Potter es la expresión, ¿cómo se dice? Es la enfermedad. ¿Eh? Este sería una enfermedad. Claro, pero el síndrome de Potter es Secuencia. Las manifestaciones clínicas. clínica del feto. ¿Sí? Entonces, cuando nace se hace el mismo síndrome de Potter. ¿Sí? Y ambas arterias, ambas glándulas están acostadas, paralelas a la columna. La ectopía renal simple o riñón pélvico, en este caso, otra vez, fosa renal está vacía. ¿Esto qué es? Vejiga. Acá que hay. Orina. Bueno, como el riñón está en otro lugar que no es el habitual, puede tener también anomalías en la unión con la vejiga, puede tener obstrucciones y muy frecuentemente tener una alteración de la presión. ¿Sí? Y también reflujo vésico uretral puede estar en el lugar. Acá está el ejemplo cómo nace de la ilíaca. ¿Sí? La arteria que va hacia el riñón.
Describiendo rápido y mal es igual que cuando hacen el trasplante renal que ponen la pelvis y se anatomosa y le inyectan el flujo al riñón trasplantado. La fosa renal está vacía y tiene también la glándula suprarrenal está acostada. ¿Eh? Aquí hay una combinación de cortes coronales, axiales y sagitales. ¿Qué están viendo? Esto que El riñón que está abajo, por eso está más abajo. Está casi debajo del. dale play. Ya, arriba. Arriba está el control de ¿Esto qué es? ahora. Si ¿Esto sale qué es? el éter. ¿Esto qué es? Suprarrenal acostada. ¿Y esto qué es? Fosa renal vacía. ¿Esto qué es? ¿Normal o normal? ¿Eh? Rotado. Abajo de esta. Y ahí está. ¿Y esto qué es? Ahí está el control. ¿Eh? Se ¿Qué tiene? una dilatación. Una dilatación. Ahí está. Este es el riñón normal y el riñón de cada persona lateral que está en pelvis. Y es ectopía renal porque no está en fosa renal y es cruzada porque está por un lado. ¿Sí? ¿Con qué? No entendí el cruzado, ¿cómo es? ¿De qué? ¿Por qué cruzado? Porque ectopía porque no está en su lugar, ¿verdad? Y cruzada porque está al otro lado. Están los dos riñones del mismo lado. El riñón ectópico con pielectasia y el riñón normal acá. Y la fosa renal del contralateral está vacía. Ah, ya. ¿Se entiende, verdad? La vejiga está distendida, el líquido está normal. Acá se ve la arteria renal, ¿verdad? En este caso, recién mismo está hacia afuera una y esta está hacia adentro. ¿Sí? Esta no es mi imagen, ¿verdad? Pero ahora hace poquito vimos de un caso que muy parecido a este, ¿verdad? Porque ahí, bueno, puse mi imagen. Que el riñón está fusionado, los dos polos inferiores están fusionados en el medio y cruzan por delante de la columna. Es muy frecuente en. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y en qué más? ¿Eh? Bueno, el síndrome de Down es frecuente el riñón de Raúl. Entonces, la fosa renal puede estar vacía. Si está más abajo, en el caso que yo vi, estaban los dos riñones fusionados por encima de la vejiga. Estaban las dos fosas renales estaban vacías. Primero le vio un colega que le dijo agenesia bilateral, después le vio otro colega que le dijo ectopía renal y después le vio que ya
estaban fusionados. ¿Verdad? Después nació el bebé, le hicieron una ecografía postnatal y tampoco lo puedo decir que es lo que tenía, ¿verdad? Manda. Le estamos esperando que cumpla 3 meses para hacerle un programa gestor para que nos diga el diagnóstico. Se va afinando bien. Están los dos riñones de posición inferior habitual, mediales y rotados. Están los dos rotados hacia el medio, pues están unidos los polos inferiores. La vejiga está normal, el líquido puede estar normal. Y la arteria renal se origina en la parte inferior de la aorta. Y otra vez, vamos a sellar con este. La suma de la contraria. Pasamos a las anomalías del parénquima. La displasia multiquística, me dijo la doctora Juana que les diga muchas veces que son quistes grandes. Y te iba a preguntar sobre la diferencia entre multiquístico y poliquístico, es el tamaño. Amor, son quistes grandes. Si ustedes pueden ver quistes, es multiquístico. Acá no hay quistes grandes. ¿Sí? Se ve un riñón grandote ecogénico, ese es poliquístico. ¿Sí? Como el más. La displasia renal obstructiva entra dentro de la anomalía del parénquima en su fase final, cuando tiene el parénquima ecogénico y adelgazado. ¿Sí? Al principio no forma parte de esto, forma parte de anomalías del aparato excretor, ¿verdad? Pero en su fase final entra dentro del parénquima también. ¿Sí? Secundarios. Secundario. Y los riñones ecogénicos. ¿Sí? Esto también podría ser una displasia renal Poliquístico. política. La doctora Juana también, esa víctima ya que no está gustado también, me pidió que le cuente un caso. Hace poquito viene una paciente, la hermana de un muy amigo mío, le hago una ecografía, marcador normal, le hago morfología normal, tiene semana 27-28, me impresionaba que el líquido estaba un poco disminuido, entonces le miro los riñones y veo un riñón muy parecido a este, ecogénico, y el otro normal. 2 horas de explicación de que podía hacer una poliquistosis del adulto, que se expresa de forma tardía, que ese riñón no va a funcionar, que ese riñón posiblemente haya que sacar una vez que nazca. Le había gustado 3 días después del riñón normal. ¿Verdad? Entonces le digo, no puede ser esto, no puede ser. ¿Y qué hacemos? Yo de vuelta le tomo la foto. Y por suerte la mamá de la chica filmaba porque le quería mostrar a su hijo que está en España, era gente amigo, para que vea el video de su sobrino, ¿verdad? Y entonces en la filmación se ve un riñón ecogénico, grandote, y le había gustado 3 días pequeño normal, todavía un poco grande el riñón, le veo yo después de 2 semanas por ahí, riñón súper normal. Según la mamá de la chica, fue el milagro no sé qué virgen, ¿verdad? Yo no tengo aplicación, buscando, hay un diagnóstico o un caso en defectos.net que habla de un riñón ecogénico transitorio. ¿Eh? Y puede ser. San riñón. Puede ser. Es rarísimo, entonces cuando ven algo en el riñón, si ven dilatado, no le digan, tiene otra cosa, no. Le dicen después de 1 hora, después de un día, a ver si sigue dilatado, a ver si sigue ecogénico, a ver. A controlar. Sí, a los golpes se aprendan. Y los tumores renales, esto no es caso mío. Yo tengo un solo caso de tumor renal, que no tengo la imagen guardada, que nunca supimos qué terminó siendo, porque se perdió el paciente. Entonces la displasia renal multiquística, dice la doctora Juana que les incita con multiquística, se ven quistes grandes que se ubican en la periferia o en el centro, ¿sí? Puede ser unilateral o bilateral. Acá ven de un lado los riñones, ¿cómo se llama? Riñón relativamente normal, acá un riñón con distintos quistes de distintos tamaños. Esta es bilateral. Puede ser segmentaria o completa, acá una parte del riñón normal y otra parte anormal. También he contado un caso de eso.
Esos quistes no están comunicados, ese riñón no es funcional. El parénquima ecogénico, tamaño aumentado, la vejiga está distendida a veces. ¿Cuándo va a estar distendida la vejiga? Cuando es unilateral. ¿Sí? O sea, cuando es de un solo lado, va a tener líquido normal, va a estar la vejiga extendida. ¿Sí? Esto no se asocia con anomalías cromosómicas. Generalmente no se repite en los siguientes hijos. Cuando hablamos de enfermedad renal poliquística, es muy importante avisarle al paciente que 1 de cada 4 hijos se le va a repetir. O sea, cada embarazo que empieza tiene 1 de cada 4 chances de que se repita. Un riñón en cada fosa, es bilateral. Por definición, la enfermedad poliquística recesiva es bilateral siempre, ¿sí? Pérdida de diferenciación córtico-medular, todo el riñón es ecogénico, es grandote. Múltiples microquistes que se ven por un microscopio, por ecografía. El parénquima es ecogénico, como dije, tamaño aumentado, la vejiga no distendida. Tuvo un caso muy marginal, recesivo. Y viene una paciente, una colega, primer embarazo, su bebé se muere intraútero semana 20 por riñón poliquístico. Segundo embarazo viene, yo le veo riñón poliquístico, ¿verdad? También nace, de semana 33 vamos a hacer que nazca, vamos a hacerle diálisis, que no es tratamiento, ¿verdad? Se muere también la criatura. Tercer embarazo viene, le veo otro riñón poliquístico, ¿verdad? Pero ese poliquístico tenía un riñón total de poliquístico y el otro tenía 1/3 de aspecto normal. Y ahí yo me suí. Porque dije, vos con nadie, digo, no te puedes embarazar. No puede ser que nadie te haya dicho nada. Más te duele porque hay colega y no puede ser que no se informe un poco, ¿verdad? Ese chico nació, vivió 4 años y murió por hipertensión arterial, una cardiopatía, y murió por eso. Se volvió a embarazar y otra vez tuvo poliquístico, ¿verdad? O sea, una tragedia el caso de la chica esta. En ese caso, cuando ustedes ven riñones poliquísticos, es cierto que a nosotros no nos toca hacer la asesoría, pero sí le podemos decir que esto se va a repetir, o hay chances que se repita en futuros embarazos, y al ginecólogo o al genetista recomendar, o sea, tiene que recomendar ver de qué lado viene el gen y plantear la donación de óvulos o de espermatozoides para que no se vuelva a repetir. El hijo está ausente y es letal. Como les decía, la displasia renal obstructiva está dentro de esta clasificación. En la última etapa de la función, ya cuando el riñón no es funcional, hay una pérdida de la diferenciación córtico-medular, parénquima ecogénico, que si le das tiempo en la evolución, si le da tiempo a la evolución del embarazo, si es muy temprana, incluso el riñón llega a desaparecer hacia el final del embarazo. Puede ser unilateral, dado variable de hidratación, dependiendo del momento en que le veamos. Hay una pérdida de la diferenciación córtico-medular. Múltiples quistes corticales, esa también la pasa al hijo de Gustavo, que en la etapa final este es un signo ominoso, hay múltiples quistes en el parénquima renal, en una displasia renal obstructiva. También tuvo un caso, semana 15, viene una paciente, un riñón, una perectasia leve, y otro riñón, una dilatación severa. Semana 20, la perectasia leve estaba casi normal. La dilatación severa estaba ya la perectasia. Semana 30, la que tenía dilatación leve, ¿verdad? Que también tenía parénquima un poco ecogénico, ya no se veía ese riñón. Y semana 30 seguía dilatado el otro riñón.
Lo que sí que nace el bebé haciendo una ecografía y dijeron, tu bebé tiene un solo riñón, ¿verdad? Eso fue en México y la gente te persigue hasta que le den una respuesta. Y por eso teníamos imágenes guardadas y que, o sea, que en retrospectiva que nos pareció que esa dilatación leve, que parecía leve de un lado, ya era la parte final de una dilatación severa del principio y que se fue atrofiando hasta desaparecer el riñón, ¿verdad? El líquido es variable dependiendo de si es uni o bilateral. Riñones ecogénicos, como le dije, hay una ecogenicidad aumentada, el tamaño es variable, acá está aumentado por el que acá. ¿Qué es entre esto y esto? Pelvis renal. ¿Cuánto hay acá? 2 pesos. ¿Y acá? Una. Entonces esta es una multiplicación, eso vamos a ver enseguida. La vejiga es variable, depende de la función renal. 10% de la normalidad y puede ser parte de un síndrome. Yo le agregaría acá que puede ser transitorio. ¿Usted ve lo aumentado en el primer trimestre el parénquima renal? Es más ecogénico en el primer trimestre que al final. Pues era la apariencia normal del riñón en el primer trimestre. Entonces recién a partir del segundo luego vamos a poder diferenciar si es un riñón ecogénico o Sí, patológico. sí. Entonces las anomalías del sistema colector puede ser superior cuando abarca hasta acá, ¿sí? Inferior si es de la uretra. También cuando la función es en el síndrome de la unión puede ser bilateral si la función está a nivel del uréter y vejiga, generalmente unilateral. Esto vio la vez pasada, el diámetro anteroposterior o superior inferior de las pelvis, depende de la semana en la que van a ver. Hay un consenso de no hablar de pielectasia, de no hablar de hidronefrosis, sino que hablar de dilatación. Entonces, dilatación de pelvis renal. Leve, de 4 a 7 milímetros hasta semana 28, más de 28 de 7 a 9, moderado de 7 a 10, severo más de 10 hasta semana 28 y más de 28 severo más de 15 milímetros. También hay que describir si la dilatación es central, como en este caso, o central y periférica, o sea, pelvis y cálices. De repente vemos una dilatación leve de la pelvis, pero todos los cálices dilatados. Entonces hay que describir eso. Hay que medir el grosor del parénquima renal para ver también pronóstico. La apariencia, si es ecogénico, si hay diferenciación. Describir el uréter. La apariencia de la vejiga. Entonces todo eso tienen que describir en los informes. Esta tabla, ¿para qué nos sirve esta tabla? Normal, ¿verdad? Todo normal. Cuando estamos en la dilatación del tracto urinario superior A1, generalmente son los pacientes que nacen de los 30 días, son fetos normales, ¿sí? En general, las dilataciones tienen una resolución espontánea, sobre todo si cumplen estos requisitos. Si cumplen estos requisitos, posiblemente sea persistente, o sea, que requiera una intervención una vez que nazca el feto. Como le dije, para medir, columna en hora 12 o en hora 6, se mide el mayor tamaño. Otra vez, la clasificación. Vemos si está dilatado los cálices. De este lado, por ejemplo, veo que está dilatado, pero el parénquima está normal, está a 23 cálices. Parénquima normal, uretra está normal. La vejiga es normal. Cuando hablamos de síndrome
de la unión o obstrucción pielo-ureteral, vemos una dilatación, el parénquima adelgazado, dilatación de la porción proximal del uréter, y después como que se interrumpe, y acá. ¿Eh? No, primero no. Vamos arriba, no. Arriba no. Pelvis está Cálices. Entonces el diámetro aumentado de la pelvis, de las cálices a veces, el parénquima puede estar normal, depende del grado de dilatación. El uréter, esta parte vemos normal y la vejiga vemos normal, porque filtra un poquito de esto y filtra normal de un lado. ¿Sí? Cuando hablamos del reflujo vésico ureteral, están los distintos grados. El primero, cuando vemos solamente vemos dilatada una parte del uréter, ya cuando el reflujo llega al riñón, vemos dilatado el uréter, podemos ver dilatación de la pelvis y cálices, empezamos a ver tortuoso y ya vemos muy tortuoso, como en este caso, ¿sí? De los dos lados. También acá vemos de un lado dilatado el uréter, no la veo mejor, y el parénquima está normal, y del otro lado vemos muy dilatado el uréter, y acá no vemos el riñón en esa imagen. Entonces, por un aumento de la pelvis, puede haber en las cálices, el parénquima puede estar normal, depende del grado del reflujo. Ya, como dice su nombre, el reflujo es ureteral, la dilatación del uréter y está dilatado. La vejiga puede ser normal, el líquido puede ser normal. Acá vemos el mega uréter. ¿Qué es entre esto y el que vimos antes? ¿Eh? el flujo. ¿Se fue? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo van a escribir esto? Imagen tubular tortuosa ¿Se fue? de contenido en el cuerpo, midiendo tanto, pudiendo corresponder a uréter ¿Y después? dilatado. ¿Y después? Que no llega hasta el Después describir el riñón y describir la porque el vejiga. riñón está normal. Porque el riñón está normal. Esa es la diferencia con el anterior. ¿Sí? Porque en el anterior, cuando veíamos esto tortuoso y está todo dilatado el resto. ¿Sí? Y acá vemos el riñón normal, el parénquima normal, solamente el uréter es dilatado y tortuoso. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quiero que vayan sacando, así como que vayan pensando en cada cosa y no así, uréter. ¿Sí? El martes no se conoce. Bueno, el martes nos llevó una paciente que la descripción era perfecta, ¿verdad? De un caso cardíaco, ¿verdad? Póngale esto, ¿verdad? Se observa el riñón normal, no hay relación de cálice, el parénquima está normal, el uréter está dilatado, la vejiga está normal, el líquido está normal, compatible con reflujo vesicoureteral severo, ¿verdad? Entonces, si el blanco camina como pato y dice, ¿cuál es esto? Entonces, cuando van escribiendo paso a paso y después concluís que es otra cosa, te saca todo el crédito que tenías hasta ahí. Entonces, no piden un diagnóstico de entrada, sino que vayan describiendo todo lo que ven y ahí armen su hipótesis diagnóstica. Acá no se ve muy bien ureterocele, ¿verdad? ¿Esto qué es? Y acá.
músculos que ven acá dentro de aquí. Ven acá, lloramos. El interior de la ¿Ya? Ahí se pone se ve imagen una redondeada de balada coque. con borde fino. Ese es el hijo de mi mejor amigo. Okay. Todos tienen problemas, ¿no? No, en serio, este es el hijo de mi mejor amigo. Dice la morfología está normal, dice semana 26 y veo esto. Dios, no puede ser. Puede haber dilatación en la cálice si la función es permanente. El parángima puede ser normal. El riñón de ese bebé es normal. Es mi sobrino, es mi hijado. El ureter puede estar dilatado. El líquido puede estar normal. Si persona no boludez, que no va a pasar nada. Y el tratamiento, en teoría, es hacer una cistoscopía y hacer una resección de la cúpula ahí del ureterocele y se cura, entre comillas, ¿verdad? Pero a veces es necesario hacer un reimplante de ureter para asegurar el flujo permanente de orina. Doctor, es para tener en cuenta nomás que es muy parecido al saco vitelino. Sí, puede ser. Para comparación. Sin mi lente, lo mejor yo lo tengo. Ahí no sé. Pero la diapositiva del doctor. El doble sistema colector, esa imagen que vimos, que les mostré que le dije que había dos pelvis, pueden ser completos, como en este caso, ¿sí? Como en este caso, o pueden ser parciales en Y, ¿sí? Que ven dos pelvis renales separadas, a veces ven los dos uretes naciendo, pero llega una sola. llega una sola conexión a la vejiga. ¿Cómo describen esto? Dilatación piélica. Dilatación. Se observan dos imágenes diferentes de pelvis renal. Duplicación. Duplicación Con un renal. parénquima renal que divide, puente parenquimatoso. Eso es lo que hace la diferencia. Hay veces que vemos así, ¿verdad? Pero no vemos este puente acá grueso, ¿verdad? Y entonces hablamos de duplicación de pelvis renales, ¿sí? Este es el mismo caso que de mi ahijado, ¿verdad? El paño puede estar normal, el tamaño del riñón va a estar aumentado, puede como que esté duplicado. El ureter puede ser normal si el sistema colector es parcial, es el Y, y puede haber ureterocele, ¿en qué caso? Cuando es completo, el polo superior, ¿verdad? Cada uno tiene su ureter, ¿sí? El inferior drena normal y el superior drena acá. El superior drena por debajo del otro, ¿sí? El inferior drena normal. Como es una inserción anómala del ureter a la vejiga, ¿verdad? A veces se acompaña de ureterocele. Y cuando ese ureterocele obstruye, hay una hidronefrosis del polo superior. Entonces, si ven un doble sistema colector con una dilatación, yo usé hidronefrosis. Si ven una dilatación severa del polo superior y busquen el ureterocele, y eso va a ser un doble sistema colector completo con ureterocele con dilatación severa del polo superior renal.
Lo mejor que le puede pasar a esa criatura es que sea, como digo, severa aceleración y como hablamos de la displasia fugitiva, la fase final de esa displasia va a ser que se atrofie el polo superior y el polo inferior quede normal, sin cirugía, sin nada. Entonces, en este caso, vemos las dos pelvis no dilatadas, posiblemente sea un doble sistema colector o parcial. ¿Sí? En Y. Otra vez vemos retirada, relación de el parénquima ecogénico, sin relación, sin diferenciación corticomedular, tiene tamaño aumentados, el útero está dilatado de los lados. ¿Cómo se llama esto? Que la del Ojo de Se observa la vejiga dilatada, ¿verdad? Con el signo de la cerradura compatible con válvula retroceso. sí. Nos casamos con esta bala posterior que también parece una 13 región. ¿Sí? Cuando hablamos de terapia fetal para esto, ¿verdad? Algunos no están muy de acuerdo con entrar a terapia con todo esto, porque si es una A13 retral no tiene tratamiento. ¿Sí? Le pones el PK, el cola de chancho, para que drene la vejiga, ¿verdad? Después nace el bebé y tiene una 13 retral, ¿verdad? Y ya con todo el daño renal, nace el bebé con insuficiencia renal. El que está ausente, bueno, puede orinar. También tuvimos un caso raro de esto que terminó por el uraco, terminó drenando el líquido en orina al cordón umbilical y el cordón se terminó inflando y rompiendo y tenía líquido normal. Todos los vasos descolonizados en el líquido, en la extensión acá abdominal, pero salía líquido ahí. Se orinaba por el cordón. ¿Por qué está el luto ahí? ¿Eh? ¿Por qué pusiste el luto? Luto. Esto es. Sí. ¿Ok? Es el acrónimo. Ah, El acrónimo. Ok. En inglés, seguramente. Bueno. Entonces, cuando ven una foto de la vacía, ¿qué tienen que hacer? Buscar. Si está una o las dos están vacías. Si una está vacía, buscar parénquima, o sea, buscar riñón en la pelvis. Si la pelvis de la mamá, de feto, perdón. Si no hay, ¿verdad? Es una genesia lateral. Si está pélvico, es una ectopía renal. Si es bilateral, si el líquido y vejiga está normal, si no está normal, una genesia bilateral. Si la vejiga y el líquido es normal, puede ser una ectopía renal. Puede ser un riñón de herradura. Si el riñón es ecogénico, vemos el tamaño renal. Si es normal, disminuido o está aumentado. Si es normal, podemos hablar de una variante normal. También tenemos clínica, uno con telepatía, que vimos riñón ecogénico en clínica de Nancy. Nuestro doctor embarazado de nació estaba normal, pero se la seguía con el riñón ecogénico. Si está disminuido, puede ser una displasia quística o una obstructiva en su parte final. Y si está aumentado, vemos si hay macroquistes o microquistes. ¿Sí? Si es macroquistes,
una displasia renal multiquística. La otra forma la poner en el examen. Y como el profesor te ha gustado, yo me gustó. Si le responden al revés, nos vemos el año que viene. Si es microquística, puede ser la poliquistosis renal, que otra vez para complicar un poco más. Si el líquido está normal, es la autosómica dominante, o del adulto, o si está disminuida, es la autosómica recesiva. ¿Sí? Hasta acá es fácil. Lo que se complica si tienen esto con líquido normal. ¿Y cómo clasificamos las macro y microquísticas? No me estaba prestando atención. Vamos a empezar otra vez la clase. Sí, bueno. Cuando hablamos de riñones. Ahí. Mariela. Desde Mariela. Riñón ecogénico de tamaño aumentado. Micro. ¿Sí? No va a haber quistes porque los quistes son microscópicos. ¿Sí? Riñón de tamaño aumentado ecogénico con muchos quistes, multiquística. ¿Sí? Entonces, ¿sí diferenciar? Si ves, es grande. Si B es grande, es multiquística. Si ves, Entonces vemos alteración piel localizada moderada o severa. Como tenemos sistema único o doble. Si el sistema único y también tiene dilatado el uréter, la vejiga está dilatada, solamente mi información. Si la vejiga no está dilatada, es un reflujo vesiculolateral o una función uretero-vesical. Si es severa, valva de uretra posterior, si la vejiga está dilatada, forma severa. Si el uréter no está dilatado, con una dilatación del sistema periodoinicial, es un síndrome de la unión. Es arriba el trancazo. Entonces, el sistema doble, si es ureterocele, puede tener un reflujo vesicolateral, o sistema doble, vemos ureterocele, la vejiga puede estar de tamaño normal. Muchas gracias.